Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Saludos, bienvenidos todos a este nuevo episodio de Desmedicalizados. Bueno, estamos por aquí con Lisbeth Rivas y Rafael Amaro. Vamos a decir hoy que estamos un poco afectados por alérgenos del ambiente y eso que estamos en diferentes latitudes. Hoy vamos a hablar del Día Mundial del Farmacéutico que se avecina el 25 de septiembre y hemos estado organizando una serie de actividades en el marco del Día Mundial del Farmacéutico y el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que fue nuestro episodio anterior. Y hoy vamos a hablar de lo que pueden hacer los farmacéuticos en el mundo con una serie de proyectos que ya vamos a ampliar ese tema que se están desarrollando a nivel global y todo lo que podemos desarrollar y desenvolver nosotros en diferentes áreas, lo que permite estimular los objetivos de desarrollo sustentable y evidentemente eso es importante para la humanidad. Por aquí también vamos a comentar algunas anécdotas y situaciones que vamos a desarrollar en esta semana aquí en Venezuela a nivel nacional. Hay varios eventos, ya les voy a comentar sobre eso. Y bueno, vamos a escuchar a Lisbeth. Bienvenida, Lisbeth. Gracias, Rafael. Saludos para todos. Muchas gracias por esa introducción. Estamos acá hoy, sí, un poco afectados de salud, los dos. Bueno, no somos inmortales, ni tampoco somos inmunes a los virus y a las enfermedades. Tenemos los medicamentos cerca y los conocemos, pero bueno, tenemos un cuerpo también que se enferma y sin embargo estamos aquí los dos queriendo grabar este episodio sobre el Día Mundial del Farmacéutico, que es el 25 de septiembre. Esperamos que este episodio salga el domingo 24. Si Dios quiere, estaremos publicando y esperando, como siempre, todos sus comentarios y su feedback. Muchas gracias a los que nos han escrito, bastantes colegas y pacientes. Y bueno, estamos aquí muy contentos por conversar sobre nuestra profesión, qué, qué nos trae el futuro, cómo podemos insertarnos en esos 21 objetivos estratégicos de la Federación Internacional Farmacéutica y con los objetivos, los ODS de las Naciones Unidas y que también la OMS ha sacado muchas guías en relación a las tendencias que vienen hacia el futuro y cómo nosotros como farmacéuticos nos podemos insertar en todo lo que nos está trayendo los avances tecnológicos, la inteligencia artificial. Cuando nosotros ideamos este episodio, yo le comentaba a Rafael que he tenido cierto temor o dudas sobre si nuestra profesión puede desaparecer de cara a tantos avances y sobre todo el manejo de datos y de información. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados y de cierta manera me ha surgido temor de que nuestra profesión se pueda diluir. Sin embargo, Rafael tiene una opinión diferente. Y bueno, quiero escuchar de tu parte qué opinas sobre esto, Rafael. ¿Cómo podemos nosotros guiar a nuestros colegas para incluirnos y montarnos en esta ola de tecnología? Bueno, efectivamente hay muchas situaciones que están desarrollándose a nivel mundial
Una de ellas que viene designada o desarrollada por la salud digital es el tema de la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos. Pero antes de mencionar todo esto, quiero hablar un poco sobre esos 21 objetivos estratégicos de la FIP. Nosotros en Venezuela estamos trabajando en función de estos 21 objetivos estratégicos y para los que nos escuchen y los que no conozcan este tema, la Federación Internacional Farmacéutica es el ente a nivel mundial que rige al farmacéutico o que le da sus directrices para tratar de mejorar el tema del desarrollo de los farmacéuticos. Momento que tengo una tos por ahí que viene. Ok, seguimos. Esos 21 objetivos estratégicos corresponden a una serie de estrategias que están enmarcadas en la formación de los farmacéuticos, la actualización, la recertificación, el trabajo para reducir la resistencia antimicrobiana, la ecología farmacéutica, la sustentabilidad farmacéutica, investigación y desarrollo, una serie de elementos que están combinados para poder integrarse con las comunidades, con otros profesionales, prácticas centradas en los pacientes. Y en general es un concepto transversal que permite englobar muchas funciones farmacéuticas para estimular los objetivos de desarrollo sustentable. Y efectivamente, para nosotros en este podcast de Desmedicalizados, esos 21 objetivos estratégicos están muy engranados con lo que nosotros tenemos como filosofía, porque lo que se busca con estos 21 objetivos estratégicos es utilizar los medicamentos solamente cuando sean necesarios, de la forma más efectiva, segura y conveniente, y si los necesita, evitar ocasionar daños colaterales a la población en general. Entonces, para mí, estos objetivos son ahorita el mantra y son la Biblia. Y eso es algo que hay que resaltar y porque de ahí vienen muchos de estos trabajos tras bastidores que uno está leyendo todos los días, manuales, guías y aplicándolos en nuestro ejercicio y en los planes que se están desarrollando. Ahora bien, con el tema de la salud digital, que es el tema que queremos hacer énfasis hoy porque Lisbeth lo pidió y estamos en esa controversia, ¿no? El tema de la salud digital engloba todos estos elementos que tienen que ver con la inteligencia artificial, con la telemedicina, con el abordaje remoto, con la capacidad que tenemos nosotros como profesionales para poder buscar información y decodificarla y de esta forma hacer que los datos que necesitamos para poder evaluar cualquier contexto del paciente sean mucho más efectivos. Pero si eso lo extrapolamos a lo que estamos viendo en las redes sociales y en todos lados, que ya tenemos robots que están conversando con seres humanos, que ya tienen toda esa información que está en la nube, que lo que nosotros tardamos una semana en interpretar, ellos lo interpretan en milisegundos. Evidentemente existe toda una especie de dualidad entre si vamos a ser sustituidos o no vamos a ser sustituidos, porque ese quizás es el gran miedo de la población con la robótica y con la inteligencia artificial. Entonces, claro que sí, hay muchísimo miedo, es real. Obviamente, desde que está sucediendo esto, hay muchas tendencias que dicen que cómo es posible que un robot pueda sustituir a un ser humano si el ser humano debería atender a seres humanos. Y obviamente es así. Yo cuando estuve en alguna época, por allá en el 2014, en Estados Unidos, estuve en una empresa donde ellos estaban en proceso de implementación de un software con inteligencia artificial y el software básicamente le iba a decir al farmacéutico todos los problemas relacionados con los medicamentos y todas las necesidades que pudiesen aparecer en función de una entrevista individualizada con los pacientes. Y la gran controversia era qué va a pasar con nosotros si aparece el software. Y una de las cosas que decía una de las dueñas de la empresa, que es Linda Strand, la creadora de muchas cosas que nosotros estudiamos, es que el objetivo de ese software no era sustituir al profesional. Lo que estaban buscando era minimizar el trabajo del profesional desde el punto de vista de la interpretación de la información científica y maximizar esa relación del profesional con el humano, donde ese humano siempre va a cambiar de creencias, miedos, preocupaciones, dudas, y nunca va a poder el robot poder decodificar esa información
desde la perspectiva humana, porque eso sí lo tenemos nosotros intrínseco, nosotros no tenemos que ir a estudiar cómo reconocer sentimientos, creencias, miedos, porque ya es algo que nosotros tenemos en nuestro sistema. Y uno de los objetivos que ella perseguía era maximizar la atención, porque buscando un sustituto científico, donde obviamente el profesional al final es el que va a terminar tomando la decisión, validando ese proceso, eso permitía que pudieses maximizar todo lo que era el acompañamiento. Y por ahí creo que van los tiros de la inteligencia artificial. Yo por lo menos me beneficio de ella así. Y creo que por ahí es donde nosotros vamos a tener esa sustitución como profesional. Obviamente tenemos que esperar nuevos nichos, pero esto del futuro y la globalización y toda esta convulsión de elementos que están naciendo, obviamente o sea, se denota que nosotros necesitamos un software y muchísima maquinaria para poder minimizar riesgos, maximizar beneficios, porque hasta el sol de hoy, y lo vimos durante la pandemia, nosotros somos débiles para asumir altas fuentes de información, altos flujos de información, y necesitamos ayuda. Y esto es lo que se está buscando, pienso yo, con la inteligencia artificial, al menos que Elon Musk tenga otro plan por ahí raro que nos quiera sustituir, y bueno, no, ahí sí es verdad que no podemos hacer nada, pero esa sería como mi opinión en general con el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial y estos elementos fantásticos que vienen en estos momentos. Mira, eso suena muy bien y yo estoy de acuerdo con todo eso. Lo que pasa es que lo que a mí me causa mucha duda es que nosotros como humanos no estamos adaptados a tener esa cantidad de inmersión con la tecnología y que la tecnología esté involucrada en en nuestra vida de la manera en cómo se está viendo actualmente. Y lo que yo he visto de sitios en donde están utilizando ya este tipo de robots y este tipo de información, inteligencia artificial, les recuerdo a nuestros seguidores que yo estoy residiendo en Arabia Saudita. Yo no me encuentro en Venezuela y he podido tener contacto con centros médicos y centros de salud que están altamente tecnificados. Y lo que yo veo es que nosotros como personas y como profesionales todavía no tenemos esa cultura y pueden ocurrir algunos errores que los he visto con bastante frecuencia, en el que se tiene un sistema muy tecnificado, muy adelantado, con quizás inteligencia artificial o con robots que hacen la dispensación o hacen la búsqueda de los medicamentos, por ejemplo, en un almacén y los traen automáticamente. En una máquina sale la etiqueta con toda la información que va para el paciente y eso ahorra mucho tiempo, que esa es la idea de los robots y de la inteligencia artificial, ahorrar tiempo en tareas que son mecánicas y repetitivas y que realmente no aportan nada adicional al profesional o a la persona que lo hace. El problema que yo veo es que estos profesionales, ya sea asistentes de farmacia, auxiliares o incluso farmacéuticos, se están poniendo en una posición en la que son una extensión de la máquina y no son un ente individual que actúa luego de que la máquina hace su trabajo. Entonces, lo que yo he visto es que la persona se hace como una extensión y agarra la etiqueta, la pega, da una breve explicación del uso del medicamento o repite las indicaciones que ya están escritas en la etiqueta y hace la entrega del medicamento sin ir más allá. Y la idea y lo que nosotros estamos viendo en las tendencias mundiales, que no solamente se está dando en el ámbito de salud, se está dando a nivel empresarial, a nivel social, en muchos niveles, es que los humanos, de cara al avance de la tecnología, como tú bien lo dijiste hace rato, debemos hacernos más humanos y por lo tanto nosotros como profesionales farmacéuticos debemos fortalecer todas esas
habilidades blandas, que llamamos blandas, como la empatía, como la capacidad de escucha, la capacidad de comprensión y las habilidades conversacionales con los pacientes para poder hacer llegar la información de la mejor manera y que logremos los objetivos terapéuticos en el paciente. Y esas habilidades yo veo que no están siendo desarrolladas. Y aquel profesional, esto lo hago como una alerta, aquel profesional que no se preocupe por desarrollar estas habilidades de cercanía con los pacientes, que va más allá de un seguimiento farmacoterapéutico, ya llega a ser una relación incluso más cercana de conocer la realidad del paciente y de saber en qué puntos el paciente puede o no cumplir o puede fallar o se pueden presentar problemas porque las máquinas no tienen todos los datos de una persona escritos. Nosotros, los profesionales de la salud, metemos a los sistemas, metemos muchos datos, pero no, es imposible conocerlo todo. No sabemos con el avance de los algoritmos si podemos disponer de mucha mayor información, como por ejemplo datos de presión arterial que estén transmitidos por una pulsera de medición, como ya lo vemos en muchos relojes inteligentes o otros dispositivos que se puedan inventar o que ya se estén utilizando para mediciones de niveles de azúcar, por ejemplo, de insulina o de muchos otras constantes vitales, pero llega un momento en que todos esos dispositivos no pueden medir todo lo que es la realidad de una persona y ahí es donde sí estamos nosotros como humanos que nos comprendemos y podemos llegar a una conversación mucho más profunda con el paciente y de esta manera ser mucho más efectivos en nuestro trabajo. Si esto no se logra, yo de verdad pierdo las esperanzas en que nosotros como profesionales podamos ser tan útiles como lo hemos sido hasta la actualidad, porque hay muchas de nuestras funciones que van a ser reemplazadas o que van a ser muy complementadas o tomadas por las máquinas, como tú lo dijiste, el análisis de tantos datos, el análisis de muchas variables que incluso se pueden hacer en tiempo real con estudios científicos que salieron ayer y que pues, se pueden dar recomendaciones totalmente actualizadas y ajustadas a las realidades de los pacientes. Entonces debemos estar muy, muy pendientes de, como dije, desarrollar estas habilidades blandas y por supuesto de estar en constante formación, como ya lo está recogiendo la Federación Internacional de Farmacéuticos, en que debemos estar actualizándonos de manera constante para mantenernos al día de todos los avances, que son muchísimos. Pero sí, el llamado en este caso es hacia esa cercanía con los pacientes. Yo lo viví esta semana, que estuve enferma y mis niños también se enfermaron. Me sentía mal, fui a emergencia a llevar uno de los niños y me entregaron el medicamento. Yo soy farmacéutico, yo estoy muy confiada de que sé utilizar el medicamento. No me dieron las indicaciones de uso del medicamento y cuando llegué a casa me sentía tan mal, le di la primera dosis de medicamento al bebé y me acosté a dormir porque llegué tardísimo. Al día siguiente, cuando reviso bien el medicamento, me di cuenta que utilicé mal y le di una dosificación inferior a la que debía. Y si yo hubiese recibido la información adecuada de parte del asistente de farmacia, a lo mejor no hubiese cometido ese error. Entonces, hay que saber de que nosotros no nos podemos convertir en una extensión de la máquina. Nosotros tenemos que analizar lo que nos dan las máquinas y llevarlo y traducirlo a un lenguaje que los pacientes nos lo entiendan y nos aseguremos de que realmente eso está internalizado por el paciente. No podemos estar asumiendo que las máquinas nos van a hacer todo, aun y cuando sean muy capaces de traducir muchos datos y de manejar muchísima información. No estamos al mismo nivel, son niveles diferentes y si no nos sabemos adaptar, yo sinceramente creo que las máquinas nos van a hacer un poco a un lado. Eh, a ver, espero que tú me rebatas esta opinión, Rafael. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Sé que tú no compartes muchas de estas cosas, pero esto es lo bonito y lo rico de estos podcasts en los que muchas veces no estamos de acuerdo con las opiniones. Bueno, escuchándote y tratando de englobar, porque ahí sí la máquina no va a poder, porque yo he competido con esas máquinas, eh, englobando elementos que tú estás conectando de una manera súper estructurada. Evidentemente, el farmacéutico como profesional tiene que trabajar mucho porque no todo el mundo está en el mismo plano astral, si lo podemos decir así, ¿no? Sabes que estamos en un mundo lleno de dimensiones. Vámonos al mundo de los Avengers, hay muchos planos astrales. Entonces no Yo todo creo el que te mundo hizo está en mal el el mismo. medicamento que te tomaste hoy. Estás desvariando. No, me hiciste viajar a los cómics, este, y hay muchos elementos que hay que entender. Ojalá, y aquí sí hago énfasis, todos los farmacéuticos estuviésemos en el mismo nivel, porque nosotros creamos este podcast con el objetivo de hablar de la desmedicalización, porque estamos en un nivel quizás de reflexión y de sensibilización más alto, y eso es lo que estamos buscando con este podcast. Hemos hablado de omeprazol, de medicamentos como Ozempic, todo esto, porque estamos enfocados en buscar una visión más amplia de la salud. Y cuando tú te escuchas hablando de todo esto, de la robótica, de las experiencias, por lo menos el tema de la dispensación robotizada y todo esto, eh, y tú misma hablas de un error que hubo ahí, un error de medicación, te das cuenta de que tenemos que ir mucho más allá de lo que la misma industria y las mismas plataformas tecnológicas están desarrollando, los algoritmos y todo esto. ¿Qué no tienen ellos que sí tenemos nosotros? La sensibilidad y el concepto de que los medicamentos no son la solución para todo. Nosotros estamos avanzando hacia una percepción más amplia que los elementos biomédicos que existen. Nosotros tenemos elementos biopsicosociales y eso nos hace inmersivos en todos esos elementos que obviamente son bastante abstractos. Entonces yo pienso que más allá del tema de la tendencia a interpretar informaciones científicas, que a veces la evidencia científica ni siquiera es suficiente, como tú y yo lo hemos conversado, que hay cosas que no tienen evidencia, que incluso hay elementos que no se pueden resolver solamente con medicamentos. Eso no lo pueden hacer lo que es la robótica y la inteligencia artificial, porque ni siquiera está en el contexto de lo que están creando esos algoritmos. Ellos van a ir hacia la estructura de lo que ya existe y eso es lo que ellos van a meter dentro de esos algoritmos. Y eso es lo que va a buscar el robot, que puede ser el robot español o el de Mark Zuckerberg, que lo desconectaron porque es demasiado problemático. Y ellos van a ir a buscar esa información que ni siquiera está en la nube, porque no se ha interiorizado en la humanidad. Entonces, aquí la inteligencia artificial y el profesional, que es el ser humano, están los dos en un nivel que todavía no es suficiente para resolver la problemática, porque lo vimos en la pandemia. En la pandemia hubo una gran cantidad de planteamientos y creo que de todos los planteamientos que pudieron haber sido miles, fracasaron casi que el 99.9% de las soluciones. Entonces, hay que entender que todos estamos en un nivel desbalanceado, o sea, no estamos en el nivel necesario, porque se tiene que abordar más allá de los elementos biomédicos, porque esos algoritmos van a buscar son elementos biomédicos y nosotros tenemos que ir más allá. Y el mensaje para todos los que escuchen y los farmacéuticos y los pacientes es que entendamos que nosotros no podemos seguir viendo la salud como un fenómeno industrializado porque la salud es mucho más grande que todo eso. Y yo creo que la industria tecnológica y todo este tema de la tecnología lo que va a hacer es afianzar más la industrialización de la salud. Lo que va a hacer es estimular lo que la industria farmacéutica quiere, que es el aumento del consumo per cápita de medicamentos, que es patologizar a los pacientes,
darle alprazolam, darle omeprazol, darle ibuprofeno, pero no van a ir hacia otras estrategias que son mucho más amplias y que nosotros hemos interiorizado porque tenemos, no sé, algo ahí que nos hace despertar esa visión. Entonces, el tema del farmacéutico del futuro, el farmacéutico del futuro tiene que ir hacia eso, hacia ser el abogado del paciente. Ese es un término que escuché de un antropólogo en España hace unos meses, hacia ser el defensor de ese paciente, porque los medicamentos no son el 100% de la solución. De hecho, yo creo que dentro de lo que venga en el futuro tiene que venir, en vez de buscar programas de control de psicofármacos, tienen que haber programas de prescripción de psicofármacos. O sea, las cosas tienen que ir al revés, tienen que ir Ujú. hacia un proceso de desprescripción y un proceso de reducir ese consumo per cápita. Entonces, ese tema de la tecnología lo que está haciendo es buscando cómo mejorar la prescripción, cómo mejorar la medicalización, pero no está buscando otros elementos que son más útiles para la sociedad. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar, porque es muy difícil entender todo este contexto. O sea, lo que estamos hablando ahorita es muy fuerte, es muy duro, y eso es muy complejo. Entonces, todo eso de la inteligencia artificial y de la tecnología y no sé cuánto, claro, nos va a ayudar en un contexto biomédico 100% real. O sea, si hay una patología, un paciente con una bacteria multiresistente y tienes tres alternativas terapéuticas y necesitas hacer una dosificación específica, esa inteligencia artificial te lo va a dar en un milisegundo. Y el profesional tiene que ir hacia la ejecución y el acompañamiento de ese proceso. Pero ese momento no es el único momento en donde el paciente necesita un cuidado. Los otros momentos también son importantes. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis. Eso no nos lo va a sustituir la tecnología. Por ejemplo, mañana yo voy a hacer una jornada de despistaje en hipertensión, diabetes y obesidad. Yo voy a ir hacia la búsqueda de una persona que tiene diferentes necesidades y quizás dentro de esas necesidades ni siquiera está el medicamento. O sea, hay otras cosas diferentes. Y esos algoritmos no tienen eso porque cuando tú te metes y colocas preguntas muy específicas, las respuestas no son respuestas que un humano daría. O sea, le falta esa humanidad, le falta esa empatía, le falta ese concepto menos cuadrado. Y eso es lo que nosotros vamos a utilizar de la inteligencia artificial. O sea, el dato, pero al final sigue siendo el mismo dato. O sea, cuando tú te metes en las bases de datos y colocas la búsqueda de un artículo, siempre tienes que estudiarlo. La evidencia, la inteligencia artificial te da la interpretación de ese artículo, pero tú tienes que terminar de interpretar esa información y aplicarla en el paciente. Entonces, yo pienso que por ahí serían los tiros que vendrían. Yo sé que esto es bastante controvertido, quizás después hablaremos en otro momento, no sé, esto es una locura. Y bueno, me hiciste viajar. Este tema es complicado. Y yo creo que la audiencia, ojalá que lo escuchen, cuando lo escuchen, pregunten lo que quieran y si quieren más, le damos más, pero esto es muy duro, o sea, esto de la tecnología, lo que viene, va a ser complicado. Mira, yo creo que nosotros, como para cerrar, tenemos que saber que nosotros como protagonistas de esta historia tenemos la posibilidad de escribir lo que va a suceder en el futuro y no ser unas víctimas de lo que está pasando y de todo el desarrollo tecnológico. Nosotros podemos poner a nuestro favor todas estas herramientas y utilizarlas adecuadamente. El llamado es a que nosotros somos humanos, que atendemos humanos y por lo tanto esa humanidad se tiene que mantener intacta y cuidarla, saber cuidarla y saber atenderla. Las máquinas pueden hacer el resto del trabajo, pero nosotros somos los que hacemos la pauta y como tú bien lo comentaste, nosotros tenemos esa capacidad de poder englobar lo que es la totalidad de la realidad de una persona y no solamente basarnos en unos datos que son unos datos genéricos y que una máquina nos va a dar una respuesta genérica que seguramente se adapte a las necesidades del paciente, pero la manera de hacer llegar esta información y de que de verdad cale en el paciente es nuestra responsabilidad. Nosotros podemos modelar ese futuro de manera de que seamos muchísimo más integrales
de que apliquemos la biopsicoeducación del paciente para que entienda su condición, para que entienda cómo funciona su cuerpo y por lo tanto sea capaz de manejarlo y de atenderlo adecuadamente. Nosotros tenemos que saber que estamos inmersos en un sistema, que el sistema biomédico, que está muy enfocado en la enfermedad. De hecho, los centros de salud no son realmente unos centros de salud, son centros para recobrar la salud. Podríamos llamar que son centros de enfermedad, porque atienden es la enfermedad. Los centros de salud están afuera, y es a donde nosotros tenemos que apuntar para que las personas realmente se eduquen y conozcan cuáles son las cosas que deben hacer, cuáles son esos hábitos, cuáles son esas acciones que deberían estar cumpliendo para no perder la salud y no tener que estar acudiendo a centros de salud actuales o centros de atención de la salud a recobrar esa salud perdida. Bueno, yo creo que la esperanza no está perdida. Yo creo que sí tenemos mucho campo para desarrollar. Debemos estar allí en la cresta de la ola, porque si no, esto nos va a arropar. Aquellos profesionales que no se actualicen, que no estén actualizados con todas estas tendencias, y no solamente actualización técnica, sino también en el resto de áreas, para que nos hagamos mucho más integrales y poder atender al paciente realmente como lo necesita, quitando el foco del medicamento y virándolo hacia el paciente como lo están haciendo todas las tendencias mundiales. Yo creo que en la medida que nosotros seamos capaces de hacer esto, nos podemos mantener más en boga y no nos vamos a dejar arropar por las máquinas y por todas las tendencias tecnológicas. Yo creo que sí hay mucha esperanza, no la pierdo totalmente. Y bueno, el mensaje es muy positivo, pero sí tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que estar atentos y mantenernos muy unidos para todos caminar más o menos en el mismo nivel y no dejar rezagados muchos de los colegas que probablemente no estén viendo esta información o no estén viendo este panorama. Así que mi mensaje en este caso es a que difundan esta información, háganla llegar a todos los conocidos, especialmente a nuestros colegas, para celebrar nuestro Día Internacional del Farmacéutico como se debe y unirnos cada vez más en una comunidad que se actualiza, en una comunidad que crece y que avanza en pro del paciente, del cuidado de la salud de los pacientes. Bueno, muchas gracias por haber llamado a este tema. Vamos a ver qué hablamos en el próximo que se conecte con este. Yo sé que muchas personas quizás quedarán con la cabeza medio loca, pero muchas veces nosotros hablamos así como que entre nosotros y terminamos explotando una información que a veces también es densa, así que disculpen si nos pusimos un poco hoy etéreos, ¿no? Pero entre este tema y los que vengan, estamos muy motivados a seguir con este podcast. De verdad que muy agradecido por toda la receptividad. Siempre hay mensajes de apoyo. Y bueno, para la próxima estén atentos, difundan esta información, síganos por nuestras redes sociales. Estamos activos todos los días creando información, interactuando. Y bueno, lo que viene siempre es positivo. Y bueno, mente positiva porque los robots no nos van a consumir. Así que nos vemos en la próxima. Hasta luego y bueno, 100% activo. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.